hermanos que están conectados vía internet, también a los que estamos aquí en forma presencial, para continuar con la exposición del libro de Santiago. Estamos llegando en esta noche ya al capítulo 5. Santiago, capítulo 5. Y estuvimos compartiendo el domingo pasado, si ustedes recordarán, el hecho de cómo muchas veces uno puede planificar su futuro, en el caso a los cuales Santiago le escribe a los judíos que habían dejado a Dios lejos de sus planes. Ellos armaban todos los programas, tenían todos los tiempos establecidos y decían, bueno, vamos a ir y estar un año allá y vamos a ganar y nos va a ir bárbaro. Y entonces Santiago le va a decir, para terminar y más o menos poder conectarlo, fíjense en el capítulo 4, versículo 15, más bien debierais decir, si el Señor quiere, viviremos primero y haremos esto o aquello. Ahora, importante, cuando uno comienza a practicar el señorío de Cristo, nosotros somos seres independientes por naturaleza, autosuficientes, y nos cuesta poner los planes que tenemos, los proyectos, en manos de Dios, para que Él, que sabe todo, que conoce todo de antemano, pueda decidir y guiarnos, porque tal vez nosotros tenemos la mejor intención, el mejor deseo, pero es algo que no nos sirve, no nos conviene, puede haber una trampa, puede haber un peligro, y Dios, si nosotros ponemos, como decíamos la frase, si ponemos nuestros planes en las manos de Dios, veremos la mano de Dios en nuestros planes, ¿no es cierto? Y así concluía en el capítulo 4 Santiago. Ahora, comenzando el capítulo 5, vamos a ver allí que Santiago va a dirigir su atención sobre los ricos, y una dura advertencia y llamado al arrepentimiento por las injusticias y excesos que ellos habían cometido contra su prójimo. Entonces, inclusive algunos que se dedican a la protesta contra el gobierno o en algunos lugares, utilizan estos versículos de Santiago porque Santiago va a dirigirse ahora a un grupo específico que son los ricos. Y nos dice en el versículo 1 del capítulo 5, dice, oíd ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Lo primero que les dice Santiago es que lloren con aullidos de tristeza. Lo que está diciendo Santiago es apelando a que estos ricos que van a recibir este mensaje duro puedan manifestar una verdadera señal de arrepentimiento. Y eso lo podemos ver, ya lo hemos estudiado en el capítulo 4, fíjense versículo 9, ¿cuáles son las evidencias de un verdadero arrepentimiento? Capítulo 4, versículo 9 dice, afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Justamente cuando hay un arrepentimiento genuino, el resultado va a ser la evidencia, va a ser la aflicción, va a ser el lamento y va a ser el lloro. Ahora,
Comienza Santiago diciéndole a estos ricos que se arrepientan por las miserias que vienen sobre vosotros. Obviamente que un rico cree tener su vida asegurada, cree que no necesita de nadie ni de nada. Ese es el engaño de las riquezas, porque te da una falsa seguridad. Y muchas veces nosotros hemos pensado, ¿por qué no podemos estar un poquito más, con más recursos, con más dinero, con más, me gustaría tener un poco más de lo que tenemos, muchas veces? Pero lo que pareciera ser una ventaja en cuanto a la parte espiritual es una tremenda desventaja. Porque Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Él dijo: cuán difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Él se encontró con ricos. Y un día vino un joven rico y le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Los mandamientos sabes: honra a tu padre y a tu madre. Y él dice: desde pequeño yo lo he cumplido todo. Perfecto. Entonces le dice: te falta una cosa. ¿Cuál? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y ven y sígueme, y anuncia el Evangelio. Y dice que se fue muy triste, porque era dueño de muchas posesiones. La riqueza llega a ser tu Dios. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón, dijo el Señor Jesucristo. Y verdaderamente, estos ricos que se creían inexpugnables, que se creían todopoderosos, le dice Santiago: lloren y aúllen, porque se viene un tiempo futuro de miseria sobre vuestras vidas. Una miseria futura es una advertencia de lo que va a venir sobre sus vidas. Fíjense lo que dice Lucas. Vamos a ver el Evangelio de Lucas. El Señor Jesucristo también habló y dio una dura advertencia a los ricos. Lucas capítulo 6, versículo 24. Dice Lucas capítulo 6, versículo 24, dice: pero ay de vosotros los ricos, porque ya estáis recibiendo todo vuestro consuelo. Vamos a ver allí en el versículo 24, le dice Jesucristo: ay de vosotros ricos. Esa palabra ay tiene una significancia, y significa justamente, el ay en la Biblia habla de juicio. Cuando dice ay, está hablando de juicio. Entonces dice Jesucristo: pero hay juicio sobre vosotros los ricos, porque ya habéis recibido todo vuestro consuelo. Claro, acá lo tienen todo, pero allá no tienen nada. Jesucristo dijo: ¿de qué le servirá al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa tendrá el hombre por su alma? ¿Qué les parece? Vivís 70 años en la gloria y vivís una eternidad en el infierno eterno. ¿Qué te parece el negocio? Pareciera que a ellos no les importa, no les interesa a Dios, no les interesa su estado espiritual, que es un estado, por más dinero que tenga, de una terrible y triste miseria. Dice el versículo 25: ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque os lamentaréis y lloraréis. ¿Ven? Lo que dice Jesucristo es un versículo paralelo al de Santiago.
Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque ¿qué van a pasar? Tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque os lamentaréis y lloraréis. Tremendo, ¿no? La miseria futura, el juicio de Dios futuro, que iba a venir sobre los ricos. Ellos no creen que hay un juicio. Ellos no creen que van a dar cuenta delante de Dios. Y ahí el dinero no te sirve absolutamente para nada. Isaías, vamos a ver, esta expresión se utiliza en Isaías 13:6 también. Entonces la apelación de Santiago es a que tengan la oportunidad de arrepentirse ahora antes que venga el tiempo de la miseria y el juicio futuro de Dios sobre sus vidas. Dice Isaías 13:6, gemid porque cerca está el día del Señor. Vendrá como destrucción del Todopoderoso. Lo vuelvo a leer. Gemid porque está cerca el día del Señor. Vendrá como destrucción del Todopoderoso. La venida de Cristo para nosotros es un consuelo. Nosotros esperamos la venida de Cristo. Pero para un rico que no ha depositado su fe en Cristo, será un tiempo de gemir, de llorar, de destrucción en el infierno por la eternidad. Entonces, no tengas mucha envidia de los ricos. ¿Por qué? Porque están tal vez tan lejos de Dios, tan lejos del camino de Dios. Hay ricos, por supuesto, que conocen a Cristo, pero no hay muchos a veces, ¿no? Vamos a volver a Santiago, capítulo 5. Entonces, Santiago le dice, lloren con aullido de tristeza por sus futuras miserias, la advertencia del Señor que hemos visto. ¿Por qué? Porque la confianza de ellos está en sus riquezas. La confianza del rico, ¿dónde está? Él dice, yo no necesito a Dios, porque tengo todo lo que quiero, compro todo lo que quiero, y por lo tanto no tengo necesidad de Dios. Es una falsa seguridad que está apoyada en algo que es efímero y que es por un tiempo. Nadie se va a llevar lo que tiene a la otra vida. Vieron que los faraones, cuando eran enterrados en esas tremendas pirámides, le ponían la comidita para la otra vida y los enterraban con todos sus tesoros. Vos viste que los tesoros entre los saqueadores y los arqueólogos, no quedó nada, ¿no? Quedó todo acá, nada nos vamos a llevar de lo que tenemos acá en la tierra. Vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de la falsa seguridad del rico. Salmo 52, Salmo 52. Salmo 52, versículo 7. Miren qué precioso versículo. Dice, he aquí el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio.
sino que confió en la abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte en sus malos deseos. Lo vuelvo a leer. He aquí el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio, sino que se confió en la abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte en sus malos deseos. Entonces, la riqueza te da una falsa seguridad y también te lleva a cometer atrocidades pensando de que uno puede hacer lo que quiere y todo lo puede solucionar con un buen abogado, ¿no es cierto? Las estafas, los engaños, las mentiras. Cuando uno se pone a ver este mundo, es un mundo tan perverso. Por ejemplo, a veces a uno le gusta el fútbol, ¿no? Pero es tremendo cómo hay juego. Hoy se promociona en los canales que transmiten el deporte, que vos podés estar apostando por tu equipo, por el córner, por la falta, por todo, y todo es un gran negocio de miles y millones de pesos, dólares, euros, y donde hay juego está el diablo. Entonces se compran los refres, se compran, ¿no es cierto? Ya sabemos las cosas, y todo se arregla por ahí con dinero. El FIFA Gate, ¿se acuerdan cuando saltó todo esto de cómo vendían las sedes para los mundiales y toda la corrupción? ¿Por qué? Porque todo esto está manejado por hombres corruptos. Entonces, el VAR, todo se acomoda, si uno quiere ver y si no encuentran lo que no hay, o sea, si hay que hacer algo. Entonces uno dice, che, ya no puedo hacer nada, no puedo ver nada porque está todo contaminado. Y el Salmo 62, vamos a ver. Salmo 62, versículo 10. Salmo 62, versículo 10 dice: no confiéis en la opresión, ni en el robo pongáis vuestra esperanza. Si las riquezas aumentan, no pongas el corazón en ellas. Lo vuelvo a leer. No confiéis en la opresión ni en el robo, pongáis vuestra esperanza. Si las riquezas aumentan, no pongas el corazón en ellas. No es mala la riqueza, sino que la riqueza tenga tu corazón en ella. No es malo tener dinero, sino el amor al dinero. Eso es malo, porque ocupa el lugar de Dios. Y todo lo que ocupa el lugar de Dios es idolatría. Es idolatría. Al rico, vamos a volver a Santiago, confía, ¿bien? Vamos a ver el versículo 2, porque acá Santiago va a ser también duro y contundente. Primero le va a decir: lloren con aullido de tristeza por las futuras miserias que vendrán sobre vosotros en el juicio que se viene. Versículo 2 dice: vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polillas. Tremendo, ¿no? Se han convertido vuestra ropa. Imagínate la ropa que tenían los ricos, esos lugares vestidores con todas esas túnicas extraordinarias, espectaculares, de Persia, quién sabe, de Armani, Gucci, Praga, ¿no? Todo lo que hoy también se busca la marca, porque eso es como que te da el valor, ¿no? Y vos estás en la onda. Yo tengo que tener esa cartera, pero vale 500 lucas. Ahora, ¿cómo lo ve Dios a esto? Lo ve como algo que está podrido a su riqueza, a sus ropas, dice allí, sería la idea,
se han convertido en comida para polilla. O sea, es lo que dijo el Señor: no os hagáis tesoros en la tierra, porque la polilla te come las pilchas, el óxido te come lo metálico, ¿no? Y el ladrón mina y hurta, porque te vienen a buscar porque vos tenés cosas y vienen a tratar de robarte y siempre te quieren sacar lo que tenés. Entonces, ¿cómo lo ve Dios? Vuestras riquezas se han podrido, vuestras ropas están comidas de polilla. Todo está bajo corrupción. Todo está corroído ante los ojos de Dios. Todo esto que ellos han acumulado, que cuando uno va a la casa le muestra: vení que te muestro mi vestidor, te muestro mis calzados, ¿no? Y allí ellos se empavonaban mostrando todo lo que habían podido comprar y a los viajes que habían ido y de dónde lo habían traído. Ahora, versículo 3 dice: vuestro oro y vuestra plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra vosotros mismos y consumirá vuestras carnes como fuego. ¿Qué está diciendo Santiago? Que toda la acumulación de plata y oro lo ve Dios como algo que está corroído, y esa corrosión del amontonamiento y juntar tanto va a ser un testimonio en el día del juicio. ¿Por qué? Porque de todo esto que ellos tienen, de todo lo acumulado, ellos no han hecho nada para ayudar al prójimo. No han cero generosidad para poder ayudar a personas. Según la ley, hermanos, la ley contemplaba que no podía haber pobres en Israel, porque el que tenía dinero tenía que ayudar y prestar al que no lo tenía. Ahora, cuando Jesucristo vino a la tierra, vas a encontrar muchos ejemplos de cómo Jesucristo se encontró con mendigos pidiendo por las calles de Jericó, de Jerusalén. Y ese mendigo nos está hablando de que alguien cerró su corazón, no cumplió la ley, no le interesó el prójimo, y eso va a ser un testimonio. Toda esa acumulación, toda esa masa impresionante de oro y plata, oxidada, corroída, será un testigo del pecado de egoísmo, de guardar y almacenar y nunca jamás compartir y dar a nadie. Cuando venga el juicio, eso va a ser un testimonio contra los ricos. Y dice, observen: vuestro oro y vuestra plata se han oxidado, en herrumbre será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. ¿Qué está diciendo Santiago? Que lo que les espera a estos ricos, si no se arrepienten a tiempo, que los espera ni más ni menos que las llamas eternas del infierno. Por eso habla de vuestra carne. Vosotros, dice, y consumirá vuestras carnes como fuego. Fíjense lo que dice Apocalipsis 20, vamos a ver Apocalipsis 20:15. Cuando sea el juicio final, todos van a tener que dar cuenta delante del tribunal del gran trono blanco. Todos los pecadores de la historia de la humanidad
millones de millones, un día darán cuenta delante de Dios. Y nos dice Apocalipsis 20, versículo 15, el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, miren lo que dice, fue arrojado, lanzado, echado al lago de fuego. Y ese es el destino, dice Santiago, de estos ricos pecadores perversos. Qué bueno que alguien por lo menos pueda confrontarlos, que ellos no quieren escuchar nada, ni que le digan nada. Indudablemente que está hablando Santiago aquí a ricos que no eran creyentes, eran ricos. Esto se leía en la comunidad y, por supuesto, había gente que no era creyente, pero podían escuchar ellos y ver el veredicto de Dios sobre sus vidas. Ahora, volviendo al versículo 3 del capítulo 5, dice al final, en los últimos días que habéis acumulado tesoros. Santiago 5.3, la última parte. En los últimos días que habéis acumulado tesoros. Y justamente ese es el pecado de amontonar, de acumular, de nunca poder encontrar la verdadera satisfacción en su vida, ¿no? El rico siempre quiere más y siempre le falta algo más, ¿no es cierto? Y observen ahora por qué es tan enfático Santiago con los ricos, porque parte de ese enriquecimiento que ellos tenían se debía en el versículo 4 nos va a hablar y nos va a decir, aparte de ser egoístas y acumuladores, esto es un problema de los ricos, que los ricos no pagan. Fíjense el versículo 4. Dice, mirad, el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros, clama contra vosotros. Y el clamor de los segadores ha llegado a oídos del Señor de los ejércitos. Vamos a detenernos acá. Santiago le va a decir a estos ricos, ustedes no pagan el jornal a los obreros que han segado sus campos. Ellos cobraban la cosecha, disfrutaban, pero a los jornaleros que habían trabajado en sus campos no les habían pagado. ¿No es cierto? Entonces, esto es algo terrible de que pasen estas circunstancias y estas situaciones. Y vamos a analizar un poquito también allí, no pagaban el jornal de los obreros en una clara desobediencia a la palabra de la ley. Ahora es interesante porque les quiero mostrar un ejemplo. A ver si ustedes pueden, le hago una consulta. ¿De qué me habla jornal? Si yo le digo un jornal, ¿qué es un jornal? ¿A qué me refiero? Jornada laboral. Ahí está. Una jornada laboral por día de trabajo. En la época de los tiempos bíblicos se contrataba por jornada. ¿Se entiende? No era mensual. Entonces yo decía, Daniel, te contrato hoy para tu jornada. Vamos a ver un ejemplo en una parábola que nos muestra el Señor cómo funcionaba esto. Mateo 20. O sea que uno trabajaba al día, ¿no? No en el día, sino al día.
Mateo 20, versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Jornaleros. ¿Ven? ¿Él qué va a hacer? Va a contratar ese día a los obreros o jornaleros. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Entonces, yo te contrato. Vos arrancás a la mañana, poner a las 8, y a la tarde, cuando se termina la jornada, fíjense lo que dice el versículo 8, y al atardecer, escucha bien, y al atardecer el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por el último hasta el primero. Vos arrancabas a la mañana tu jornada de trabajo y a la tarde vos no te podías volver sin que te hayan abonado tu jornada de trabajo. Era y es algo que la ley prohibía. Vamos a ver lo que dice la ley. Vamos a Levítico. Cada vez que estudio la ley me asombro y digo, es perfecta la palabra. Israel tenía la ley perfecta, creada por la mente de Dios. Imagínate, si uno viviera obedeciendo, sería una nación maravillosa, magnífica. ¿Y qué decía la ley? Mirá, hay un mandamiento en la ley, en Levítico 19, con respecto a esto, que los ricos no estaban para nada cumpliendo. Levítico 19, versículo 13, dice así: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. ¿Observaste bien? No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. ¿Qué significa? Que vos no lo podés dejar para el otro día, sino que tenés que saldar tu jornada en ese mismo momento, en el horario de la tarde establecido. Porque, viste, estaba la vivada de decir: quédate, Daniel, yo mañana te pago. Y ya que está Daniel, andá, pues dame el limonero. ¿Viste esa viveza? Fíjate que la ley habla de que el jornal debe ser pagado el mismo día. Y estos judíos, volviendo a Santiago, ¿qué habían hecho? Parte de esa riqueza que ellos disfrutaban, los viajes a Europa, todo, estaba basado en el hecho perverso de no pagar a aquellos que habían cegado los campos y que ellos le estaban reteniendo. Santiago 5:4 es retenido por vosotros. Ahora, algo que quiero también marcar es que cuando uno no le interesa a Dios, como estos ricos, su Dios es el dinero. Cuando ellos cometen atropello, no pagan, se abusan de su poder y de su posición, Dios, que es el juez justo de toda la tierra, y Él está en control, si uno no responde, Dios va a actuar. Ahora, fíjate lo que dice en el versículo 4.
ha sido retenido por vosotros. Dice, clama contra vosotros. Y el clamor de los segadores ha llegado a oídos del Señor de los ejércitos. Te quiero decir algo, no estás solo en este mundo. Tenés un juez justo de toda la tierra que si él ve que hay una injusticia, tú puedes clamar al juez y va el juez a actuar. Fíjate un versículo maravilloso que se encuentra en Génesis 18:25. Vamos a encontrar ahí al padre Abraham. En este contexto, está Abraham hablando con el Señor, que ha venido con 2 ángeles, se presentó y está en forma de hombre, de varón. Dios toma esa forma, se llama cristofanía o teofanía, es la manifestación de Cristo antes de su encarnación, antes de que Él venga como ser humano. Entonces podía tomar una forma humana, siempre de varón, y va a hablar con Abraham. Imagínate tenerlo a Dios ahí al lado tuyo como una persona, y le viene a decir, Dios, mirá, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces cuando él se entera que va a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham tenía su sobrino ahí, Lot. Entonces él va a comenzar a interceder por su sobrino para que no caiga bajo el juicio, el fuego y la ira de Dios. Y entonces dice en el Génesis 18:25, dice Dios, lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. ¿Entienden? Me gusta la expresión, el juez de toda la tierra. ¿Sabés que más allá de la justicia humana, ordinaria, secular, de la Suprema Corte de Justicia, hay un juez soberano, poderoso y eterno, que está sobre todos, sobre toda autoridad, y Él es el que domina y también determina y actúa a favor de aquellos que están desamparados. O sea que el clamor de estos obreros, que obviamente, imagínense, vivían al día y no le pagan, se estaban muriendo de hambre, montones de necesidades, cuentas que se le habían acumulado, intereses creados, comenzaron a clamar a Dios diciendo, Señor, haznos justicia, porque estos ricos no nos quieren pagar. Ahora, cuando Dios actúa, agárrate, Catalina, Cuando Dios actúa e interviene, vas a ver algo poderoso que va a pasar. Y a veces nosotros, hermanos, empezamos a confiar en los hombres, en el brazo de carne, en las palancas, en los contactos, creyendo que de esa forma nosotros podemos ascender. Tenemos al Supremo Soberano, el juez justo de toda la tierra, a favor nuestro, y Él está para escuchar nuestros clamores y nuestros pedidos. Fíjense, hay un ejemplo maravilloso en Éxodo. Ahora vamos a pasar Éxodo, el segundo libro de la Biblia, donde está el pueblo de Israel bajo esclavitud de los egipcios por 400 años. Ahora, Éxodo capítulo 2, versículo 23. Miren qué maravilloso lo que dice la palabra, hermanos.
Dice, y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Escuchá cómo estaban. Gemían y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Y oyó Dios su gemido. Y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los tuvo en cuenta. ¡Oh! No hay faraón, no hay poder, ejército, juez que pueda detener la mano de Dios cuando Él viene a rescatar a sus hijos. Y Dios escuchó ni siquiera una oración. ¿Viste cuando no tenés fuerza ni para orar? Era un quejido, un gemido de opresión y dolor. Pero todo, mirá la sensibilidad de nuestro Dios, Él escucha todo. Y eso tocó el corazón de Dios. Y eso hizo que Dios actuara. Fíjate lo que dice también allí en el capítulo 3, versículo 7. El Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos, de los jebuseos. Y ahora, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Y además he visto la opresión con lo que los egipcios los oprimen. Observa en versículo 10. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Si tú clamas a Dios como juez, Dios escucha, Dios atiende, Dios actúa. Y este gemido que subió a la misma presencia de Dios hizo que Dios descienda. ¿Te diste cuenta? ¿Y esto en qué terminó? En la liberación de la esclavitud por 400 años de su pueblo de Egipto, saliendo con mano poderosa, y ellos despojaron a los egipcios de sus mejores prendas, de su oro, de su plata, y salieron con mano llena. Ese es nuestro Dios. Es un Dios que a veces nosotros perdemos de vista, por eso nos ahogamos en un vaso de agua. Tenemos una situación económica, un problema, y decimos, ¿y ahora quién podrá ayudarnos, Daniel? Tenemos a alguien más que el Chapulín, ¿no? Tenemos un Dios sobrenatural, todopoderoso, que domina en todo el universo, en el cual podemos clamar, en el cual podemos confiar, que Él actuará. Y eso es lo que Santiago le dice a estos ricos: ustedes se metieron y desafiaron a Dios. Y ahora el jornal que no han pagado a los obreros que han cegado vuestros campos, ha subido el clamor, ha llegado, y nos dice en el versículo, volviendo a Santiago capítulo 5 versículo 4, y el clamor de los segadores ha llegado a oídos del Señor de los ejércitos. Esa palabra Señor de los ejércitos significa el Rey guerrero. Agárrate, porque viene el Rey guerrero y va a actuar y va a intervenir. Y a veces el hecho de tener un pobre concepto de Dios, un pequeño concepto de Dios, por ahí por falta de conocimiento, nos lleva
a estar más preocupados, más angustiados que lo que deberíamos. Si nosotros estudiamos al Dios que tenemos, realmente solamente decimos, Señor, acá está, lo pongo en tus manos. Señor, actúa de acuerdo a tu justicia. Señor, defiende la causa de tu siervo. Y esta pobre gente que no podían pagar un abogado, un jornalero que vivía el día, tenían al Rey Guerrero que viene en su auxilio. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué hay más grande que nuestro Dios? Nada, queridos hermanos. Vamos a volver, ya terminando, al versículo 5. Le voy a mostrar algo que tal vez pueda sorprender a Hemos visto y vamos a ver ahora que, claro, ellos se daban la gran vida porque no pagaban, ¿no? Yo me acuerdo que tenía un amigo que era pocero, hacía pozos en los campos, ¿viste? Para sacar agua, hacía molinos, y era un hombre que trabajaba y siempre tenía el problema de que le costaba cobrar el sueldo. Ahora, dice, fui a cobrarle a mi patrón, y está en Estados Unidos. Y el tipo estaba peludeándola para tratar de comer, porque le debía un montón de dinero, y el tipo estaba disfrutando en Estados Unidos la fiera, no tenía tiempo para pequeñeces. Y son la gente que tienen campos, haciendas, que son poderosos, los más perversos y miserables que puede haber. No todos, pero muchos, ¿no? Y nos dice en el versículo 5, y con esto terminamos, habiendo vivido lujosamente sobre la tierra, y habéis llevado una vida de placer desenfrenado, habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. O sea, la idea es que tenían el corazón gordo de tanto comer y tanta cosa, no se privaban de nada, como aquel animal que era engordado para el sacrificio, para ser ofrecido, ¿no? Ahora, les quiero mostrar algo muy interesante, porque a este versículo yo le puse me encontré con un problema, ¿no? Y yo le puse el pecado de Sodoma. El pecado de Sodoma. ¿Por qué? Porque justamente acá está, mira. Vamos a ver algo interesante. Si yo le dijera a Sandra, vos que sos una mujer que tiene muchos años en el Señor, ¿cuál es el pecado de Sodoma? Decirlo. La homosexualidad. ¿Conocen Sodoma y Gomorra? Que Dios lo destruyó. Nadie quiere decir nada, ¿viste? La homosexualidad. Pero si yo te dijera que no era el principal problema, no me vas a creer. Pero bueno, te lo voy a mostrar. Te voy a mostrar un texto muy interesante porque tiene en paralelismo lo que ellos hacían, cómo vivieron, que los llevó a ser personas tan nefastas y de excesos y de creerse que nadie podía tocarlo. Vamos a ver en Ezequiel. Ezequiel 16. Este es un pasaje que muchas veces pasa desapercibido, por eso es lindo leer la palabra, porque se explica a sí mismo, ¿no? Ezequiel 16. ¿Sabe cómo arranca Sodoma? Arranca como los ricos. Este es un paralelo. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Ezequiel.
capítulo 16, versículo 49. Dice la palabra de Dios: He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Escuchad: arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. ¿Escuchaste bien? ¿Sabe dónde comienza la caída de Sodoma? En su total egoísmo y falta de interés y amor por el prójimo. Lo vuelvo a leer. He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Fíjate, arrogancia, abundancia de pan. Claro, había de todo, por eso se fue Lot ahí, porque era una ciudad próspera. Y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Ahí, en el egoísmo, en la acumulación, en el hecho de tener más de lo que podés gastar, es donde comienza el hecho de la falta de amor al prójimo, de no mirar al costado, de no ayudar en nada. Y dice el versículo 50, y ahí fue la caída: y se enorgullecieron cometiendo abominaciones delante de mí. Cuando yo lo vi, las hice desaparecer. O sea, como consecuencia de la abundancia y de los placeres y la falta de entregar y ayudar al pobre, al necesitado, lo llevó a la perversidad de su corazón y al desenfreno de su carne y a la homosexualidad, y ya sabemos a la destrucción de estas ciudades de Sodoma y de Gomorra. Tremendo, ¿no? Qué versículo revelador y magnífico. Uno dirá: yo nunca lo vi esto. Mirá que he leído la Biblia o leí el Corán, pero no estaba acá. Pero volviendo para terminar, entonces, esto fue el pecado de los ricos, el pecado de Sodoma. Abundancia de pan. Qué tremendo, ¿no? Nosotros no tenemos que ser acumuladores, sino compartidores. Ayudar, poder extender la mano, amar al prójimo. Y terminamos leyendo simplemente 5:5. Y habiendo vivido lujosamente sobre la tierra, y habéis llevado una vida de placeres desenfrenados, ¿viste? Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza, dice, y habéis condenado y dado muerte al justo, que no os hace resistencia, ya abusando de su poder, influencia sobre los jueces. Muchas veces condenaron al justo, que no tenía recursos. Y ese fue la gota que derrama el vaso de esta denuncia seria, directa, que Dios a través de Santiago hace a los ricos de este mundo. Que se arrepientan, que lloren con aullido de tristeza mientras haya oportunidad, porque se viene el tiempo del juicio y toda esa acumulación y este mundo tan injusto que existe, ¿no? Fíjense que las principales riquezas del mundo están distribuidas en pocas personas. Ellos acumulan todo. Y con este sistema ellos se vuelven cada vez más ricos y la gente cada vez más pobre. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde Dios no está, donde ellos no creen, no les interesa. Pero acuérdense que un día todos vamos a dar cuenta delante de Dios. Y hay un día que van a tener que enfrentar al juez justo de la tierra. Y ahí todo eso que parecía a favor en la tierra se volverá en contra en la eternidad, porque los condenará a la misma llama del infierno. Vamos a orar para terminar.